Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema. Estamos acá en Conexión Radio en un nuevo programa en una semana muy importante donde festejamos, celebramos, recordamos, homenajeamos la educación a través del Día del Maestro, la Semana del Maestro. Y la educación que es una bandera que cada 5 años, cada 4 años enarbolan las autoridades que quieren ser reelegidas o las autoridades que quieren acceder a un cargo de poder. La educación es algo que a mí como ex docente, como comprometida con lo que significa, me preocupa mucho. Me preocupa muchísimo la educación de nuestros niños. Me preocupa la educación pública, que debería ser gratuita y de calidad. Y es un tema que debemos abordar. Lo más posible en todas las esferas, en todos los núcleos, algo que nos tiene que preocupar, porque la educación es lo que después le puede dar la oportunidad a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de acceder a mejor calidad de vida. Se debe evaluar, se debe rever, se debe reformular lo que hasta hoy se hizo con esta reforma, que intentó ser una reforma democrática, con la Constitución de 1992, con la caída de la dictadura. Ya es hora de darnos cuenta que evidentemente fue un rotundo fracaso, porque es un fracaso. En este proceso de formación, en este proceso de globalización, donde nuestros niños y jóvenes deben acceder en igualdad de condiciones a niños y jóvenes de otros, empezando en Omacaité del Mercosur y continuando tal vez en un mundo globalizado a nivel de otros países, de otras esferas. Nuestro sistema educativo está en uno de los más bajos que existen, solamente acá en América, y a nivel mundial mejor ni hablar. O sea, somos últimos en algunas cosas y somos primeros en corrupción, en casos de ese tipo, allá y arriba. Entonces, es algo que nos preocupa. A mí me encantaba el tema, me encantaba enseñar, me encantaba estar en el tema de educación. Me tuve que jubilar, recién me dijeron que ya estoy lo vieja, ¿verdad? Cuando llegué acá lo primero que me dijo fue eso, pero me tuve que jubilar porque ya llegó el momento. Pero si hubiese sido por mí, realmente me hubiera encantado continuar. Es algo que me apasiona muchísimo el ver la maestra de primer grado, por decir, o la maestra de preescolar de nivel inicial, cuando sus alumnos llegan y van haciendo el desapego con los familiares, dejan de llorar, se integran, se adaptan. En pocos meses se ve el progreso y el resultado de esos niños, y eso es una satisfacción demasiado grande. Así también la maestra de primer grado, por ejemplo, cuando su alumno empieza a esbozar las primeras letras, aprende a unir esas sílabas formando palabras y pudiendo leer y escribir esos primeros progresos, donde realmente se ve, es realmente apasionante, es algo que llena muchísimo de satisfacción. Así también los jóvenes que llegan en un nivel donde de repente tienen también sus propios cambios, pero uno le ve adaptado, procurando, comprometido. Realmente son grandes satisfacciones. Siempre se dice luego que hay carreras que siempre destaco yo, medicina y educación, no son lo suficientemente bien pagados para las exigencias que conlleva, para las satisfacciones personales que envuelve ese trabajo realmente son muchos, son profundos. Uno puede dejar huellas tremendas dentro de lo que es esos niños, esos jóvenes, esos ya en el nivel universitario, ver chicos que empiezan en un primer año y terminan con un título bajo el brazo, ya lanzados a una sociedad buscando una oportunidad de trabajo. Todo lo que el docente vive, ese docente de vocación, que ejerce la profesión
aparte de interés, aparte de ser obviamente una profesión, un cargo remunerado donde uno ejerce un trabajo para poder cobrar su salario correspondiente, también conlleva un plus y es justamente ese tipo de satisfacciones. Por eso esta semana donde festejamos y recordamos el Día del Maestro, del Profesor, que miramos lo que es nuestra educación, es un momento que se debe reflexionar. Hoy por hoy, lastimosamente, hubo un momento, yo ya no estaba mal dentro del sistema, pero hubo un momento en que se crearon un montón de y la supervisión. Los supervisores supuestamente tienen que controlar y verificar algo que llamamos calidad educativa y ahí pues está el problema. A mí me desespera todo cuando escucho que el profesor de X materia entra hasta que sale o dicta, se sienta, dicta y termina y contesten tal pregunta. Pau, Pepe, la clase. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el despertar, el interés de ese alumno? Que ese alumno quiere. De hecho, ese alumno está bombardeado de estímulos porque hoy por hoy tiene lo que llamamos los celulares, donde hace un clic y tiene acceso a un montón de conocimientos inclusive que a veces los mismos docentes ya carecen. ¿Por qué? Porque ellos están en la era de la tecnología, los millennials, los que uno hoy mismo ve bebés que no, para nosotros ya tenemos una edad avanzada, manejar la parte de tecnología es mucho más complicado, sin embargo para ellos una facilidad tremenda. Entonces el conocimiento está ahí a un clic, no más. Pero ¿qué es lo que nosotros tendríamos que modificar dentro y rever un poco? Ese proceso de enseñanza, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de formación, despertar el interés, despertar las ganas de aprender, esa curiosidad innata que hay en los niños cuando crecen, en los jóvenes que están ávidos al ingresar a un nuevo nivel de aprendizaje. Es eso, ese acompañamiento, ese despertar, ese entusiasmo, esa pasión. Eso es lo que está faltando. ¿Y dónde está el problema? También el problema está, y eso hay que decir, en que se le llena de, como decía yo, un montón de supervisores en Copay Pirey y por la calidad educativa. ¿Qué es lo que hacen? Llenan de papeles, trabajo más trabajo. Bueno, justamente hablando de la realidad educativa local, acá a nivel de Itapúa, y recordando también como dije, el día la semana del maestro, queremos hablar con el profesor Ignacio Paiva. Él es el director departamental de educación. Muy buenas tardes, director, bienvenido. Es un gusto compartir con ustedes. Profesor, contame cómo está la situación. No está saliendo la imagen. En su imagen lo que no veo, no sé si ustedes me ven perfectamente. Perfectamente te vemos y te escuchamos, profe. No sé si es mi configuración nomás. Sí, capaz que sí. Ahí sí. Nosotros te vemos y te escuchamos súper bien, profe. Aquí. A mí me llevó. A ver, bueno, igual nomás así, no importa. Ahí. No importa. Bueno, profe, contanos, ¿cómo está la situación de la educación en el departamento de Itapúa? ¿Cuál es la situación, la evaluación que se hace ahora, post pandemia, en estos primeros meses del año, en la educación pública específicamente? Bueno, nosotros estamos trabajando de cerca a través del MEC Central, las direcciones departamentales, como también las supervisiones educativas, son nuestros referentes principales en todos los distritos. En cada distrito tenemos supervisiones educativas, supervisor de apoyo técnico pedagógico, el cual nos ayuda a regular, ¿verdad?, las normativas, como también el cumplimiento de la malla curricular y de los horarios dentro de los distritos, dentro de las instituciones públicas. Como ustedes saben, estamos volviendo de 2 años de pandemia. Entonces, se hizo una planificación diferenciada en el sentido que se está trabajando para la nivelación de los aprendizajes de nuestros niños y estudiantes. En estos 3 años se da énfasis a otras áreas y trabajar también
como la parte psicosocial, ¿verdad? Que no es menos importante, que como ustedes saben, también tuvimos algunos eventos bastante violentos en algunas instituciones que se fueron presentando y que de público conocimiento también que estamos activando algunos protocolos de seguridad para poder de alguna manera ir sobrellevando y superando esas dificultades. Yo creería que vamos a tener la precisa el resultado después de la evaluación de la primera etapa. Ahora estamos haciendo la diagnóstica, la formativa y el proceso mismo se está trabajando. Lo positivo es que no tuvimos todavía ningún caso positivo ni informes de brotes de contagio del COVID-19 en ninguna institución dentro del departamento. Así en forma aislada, ¿verdad? Se presentó que cuadros gripales, pero ninguna institución todavía tuvo que suspender por algún brote que tuvimos. ¿Qué tal la asistencia en líneas generales, el regreso a clases? Porque tenemos, o sea, sabemos y somos conscientes que durante estos 2 años el fracaso fue rotundo en cuanto a la utilización de los celulares, porque un gran número, un gran porcentaje de niños no podían acceder al internet, no tenían celular, o sea, se complicó todo en estos 2 años. El regreso a clase, la parte de la matriculación nuevamente de los niños, ¿volvieron en su mayoría o hay una deserción importante, profe? ¿Cómo está esa cuestión? En realidad los chicos fueron los más entusiasmados. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan que regresamos en el mes de octubre, septiembre, si mal no recuerdo, en octubre creo que regresamos y después se vino una huelga. Y ahí justamente tuvimos varias dificultades porque los chicos se sintieron muy decepcionados y se trató del ministro cuando eso, el señor Brunetti trató de destrabar de alguna manera para que no se corte el proceso cuando eso. Trató de ver, después al final se llegó a un acuerdo con los premios y volvimos. Los chicos están entusiasmados y tenemos un reporte de asistencia prácticamente del 95 al 100%. Prácticamente no están faltando, salvo aquellos que tienen algunos problemas de enfermedad, ya sea por gripe o otras enfermedades. Pero los docentes como los directores están reportando una alta asistencia en las instituciones. Regularmente, Profe, el digamos. tema de hay o sea, de repente ahora tenemos, usted dijo, supervisores pedagógicos y supervisores administrativos. ¿Eso sigue dividido o se unificó? ¿Tenemos ya supervisores que tocan los dos temas? ¿O sigue dividido eso? Bueno, nosotros tenemos un ajuste de acuerdo a la ley orgánica, la 1704, creo que se ajustó y se aplicó Sí. y se hizo una organización en cuanto a las supervisiones educativas. Y se crearon supervisiones educativas. Y dentro de la supervisión de la denominación es la supervisión de apoyo técnico pedagógico. Entonces, lo que se quiere dar es que los supervisores cumplan más función pedagógica, pero sí tienen procesos administrativos que deben cumplir. Ellos tienen procesos administrativos como ya sea el RUE, el SIGMED, alimentación, todo ese proceso, ellos también cumplen, pero dentro del proceso lo que se quiere dar énfasis es al proceso pedagógico. En la 491 lo que hicimos fue dividir las zonas, por ejemplo, Encarnación. Tiene 120 instituciones, ejemplo. Y tenemos, se debe dividir más o menos 25 a 30 instituciones por supervisor pedagógico. En la ley orgánica nos dice que tenemos que tener supervisores pedagógicos como supervisores administrativos. Nosotros tenemos a nivel departamental, cuando se puso en vigencia el año pasado la resolución 491, se creó una supervisión administrativa departamental que tiene 2 procesos más que cumplen. Y los restos, los que son 27 procesos los que deben cumplir las supervisiones y 25 procesos le quedan a la supervisión de apoyo técnico pedagógico. Su nombre es pedagógico, pero también ellos cumplen, más o menos es como una supervisión generalista anteriormente llamado. Entonces los supervisores, lo que queremos es que los supervisores lleguen a las instituciones. Ese paradigma, ese pensamiento queremos cambiar, que los directores tienen que estar llegando a las supervisiones cuando necesitan. Nosotros queremos el acompañamiento, el seguimiento, el acompañamiento y posteriormente para poder evaluar y tener un mejor resultado. Lo que queremos es el apoyo que el docente, el director, principalmente las direcciones departamentales también. Nosotros los directores también tenemos que
ir llegando a las instituciones, ya sean las supervisiones, ya sea a los colegios, a, las, a los privados, a todas las instituciones para ver la realidad. Porque muchas veces en los papeles se constata una cosa, sin embargo, cuando vos te vas in situ, te vas, es otra la realidad. Entonces lo que queremos y además para que los compañeros de alguna manera sientan ese apoyo en terreno, como se dice, en terreno. Y también estamos teniendo fuerte acompañamiento de los técnicos del MES Central. Por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy estamos con una jornada con el director general de auditoría interna para poder capacitarle a nuestro director en cuanto a los usos de gasto corriente, gasto capital. También estamos con la gente de la Dirección General de Escolar Básica en cuanto a la coordinación pedagógica, están con la gente de la UPI, también tuvimos la gente de la Dirección General de Finanzas, están llegando en terreno a dar el apoyo a nuestros directores y también a las direcciones departamentales, a la gente del MEC Central. Ese es el mecanismo de trabajo que estamos haciendo para poder de alguna manera ir fortaleciendo y así llegar al producto final, que son nuestros niños, que ellos son los que deben sentir este apoyo a través de los docentes. Claro, porque a mí personalmente, diré, me preocupa mucho justamente que dentro de toda esa estructura que es la educación, ¿verdad? Se pierde mucho lo que es la calidad educativa en detrimento a lo que es papeles, cumplimiento de justamente lo que usted dijo, ¿verdad? Papeles, planilla, informe, todo gira en torno a papeles y se pierde un poco el centro que es la educación de los niños. O sea, es demasiado preocupante que un alumno que hoy tiene el conocimiento a mano a través de la tecnología, te diga, el profesor entra, se sienta y dicta toda la clase, termina la clase, se levanta y se va. O sea, esa calidad educativa, esa pasión, hay un seguimiento, un control que se tiene que hacer. Después también otra queja que ya aprovechando que estamos hablando y que se lee mucho, se escucha mucho en todos los niveles, el tema del guaraní. Y como usted es director general, yo pienso que puede ser también la voz de muchos padres en cuanto al fracaso que hay, porque realmente es un fracaso cuando uno escucha a jóvenes que te dicen, no, lo que nos enseñan en la escuela no es lo que a nosotros nos sirve en el diario vivir. Ejemplo, la enseñanza del guaraní. Y así temas puntuales que se refieren directamente a la calidad educativa, creo yo como espectadora ya hoy día, ¿verdad? Que se está perdiendo, profe. ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué opinión te merece? Bueno, nosotros cuando nos entramos a ceñir lo que es en la parte técnica, porque la parte técnica del diseño curricular, lo que ustedes están diciendo es que el guaraní Sí, no sí. se utiliza en el contexto. Eso yo sé porque En la una queja forma en que se generalizada. enseña, profe, la forma en que se enseña, Sí, sí. bueno, pero nosotros también tenemos que saber que nuestra Constitución Nacional dice que tenemos dos idiomas oficiales. Entonces de Sí. ahí No, se, de ahí, de ahí esa parte es indiscutible, profe. Esa parte que es no, no, importante, que como no, paraguayos no, tenemos que yo te conocerle, digo, toda yo te quiero, la enseñanza te es voy a lo que nos está explicar, te voy a llegando. explicar dentro del contexto que nosotros, por ejemplo, hay un test lingüístico que se debe aplicar a los niños del preescolar, en el cual ahí se ve si el niño es guaraní hablante o castellano hablante, cuál es la Claro, lengua que predomina sobre ese niño. Pero ¿qué pasa? Hay una realidad que sí. tenemos que ser todos también muy sinceros, que muchas veces los profesores mismos, ¿verdad? No estamos preparados para enseñar el guaraní científico, que el guaraní científico es el guaraní que no se utiliza dentro del contexto, pero la ley de lengua Sí. se tiene que contextualizar. Nosotros muchas veces también no podemos perder tampoco. Entonces hay que hacer, en esta reforma, esta contrarreforma que está denominada ahora transformación educativa, yo creo que todo eso vamos a ir, porque todo eso que vos me estás, todas esas quejas que vos me estás diciendo, nosotros también hemos trasladado a la Sí. viceministra, al ministro, a la directora de desarrollo. No es solo tu queja, es una queja generalizada, que la gente Sí. quiere una respuesta. Nosotros le queremos al guaraní, es nuestro.
es algo que no nos caracteriza. Sí. Pero bueno, hay que darle una salida pedagógica, como se dice, para que el niño también pueda quererle aprender. Y ahí, bueno, y de ahí comienza la capacitación docente. Porque si yo docente no manejo el guaraní, se Sí. voy a penitear Sí. mi ejina. Hay un campo, es la mitad, uno, allá. Sí. Ah, se lambo es en Guasena, hay que capacitar. Entonces, muchas veces hay cosas escritas que no se cumplen, entonces nos vamos por otro lado otra vez. Y yo creo que con esta transformación todos esos ajustes se van a estar haciendo. Por eso se está llegando en terreno, con transformación educativa se está llegando a todos los departamentos, se llegó a Itapúa, se llegó a Misiones, se le está escuchando a todos los actores, directores, docentes, primera vez que se le escucha a los actores que están en terreno, porque somos nosotros muchas veces los que sabemos la realidad. Vos, tu opinión vale, porque nosotros vamos a anotar eso y vamos a hacer llegar allá cómo vamos a contrarrestar esto, cómo vamos a explicar esto, o cómo vamos a sostener esto. Entonces, este es el momento que nosotros estamos anotando, ya sea en el currículo nacional, ya sea en todos los ámbitos. Se está trabajando con eso. O sea, y el tema de papel, tenemos una resolución, la resolución 811 que dice la reducción de papel. Por ejemplo, un niño, un estudiante, para su traslado o movilidad solamente debe presentar su cédula de identidad. Pero tenemos el tabú que el director le pide su partida de nacimiento, le pide su antecedente académico, le pide cosas que está todito en el registro único del estudiante. Él pone su cédula y ya le sale todo. Pero ese tabú todavía es un proceso que tenemos que seguir, que nosotros estamos insistiendo todos los días con los directores, con los supervisores. Por favor, díganle que no le pidan más tantos documentos. Y también la misma cosa de las planillas. El año pasado no tuvimos la necesidad de imprimir las planillas. Directamente se cargó en el RUE, en el sistema del registro único, se confirmó y ahí nomás. Y quedó ya. Y ese tiene... Y o sea, se redujo la cantidad de trabajo administrativo, en X institución. Sí, o sea, se redujo el trabajo administrativo. Se redujo y se está utilizando los casi 700. Se está reduciendo, en primer lugar, lo que papel se utiliza. Entonces, reducir eso a lo mínimo posible. Si nosotros tenemos un banco de datos, un registro en el cual tenemos todo, ¿para qué vamos a pedir impreso o físico? Entonces, todo eso es un proceso que se avanzó muchísimo, con la gestión del exministro, señor Brunet. En un año hemos avanzado. Yo creo que la pandemia tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Docentes que nunca ni prendieron computadoras tuvieron que reinventarse, aprender a utilizar la computadora, el teléfono, la misma cosa los chicos en los lugares donde no se tenía señal, se veían. Por eso nuestros docentes son bastante ingeniosos en eso, ¿verdad? Y yo creo que por eso hemos logrado y por lo menos tenemos un nivel en este momento. Claro, no, a mí me preocupa justamente eso, ¿verdad? Que los niños en su mayoría no, bueno, en realidad con nuestro país, tenemos que ser sinceros, profe, nuestro país se divide mucho en niños que tienen acceso a oportunidades, como son muchos de los que están en colegios privados, y una brecha muy grande con aquellos que van a un colegio público donde tienen en principio cuestiones básicas faltantes. Yo estoy hablando, profe, bueno, no, en realidad no me presenté, yo fui directora de un colegio de la Escuela Divino Niño Jesús en Arroyo Porá, Cambureta. Fui la primera directora y trabajé muchísimos años allí, una zona muy vulnerable, y puedo hablar con propiedad de que si los profesores no tienen ese entusiasmo, esa pasión, cuesta mucho cuando los recursos son insuficientes, ¿verdad? Y me preocupa mucho la calidad educativa, porque veo ejemplos que hoy día, pleno siglo XXI, donde los niños ya tienen acceso justamente a toda esa vorágine de conocimientos, que vea o me entere que hay profesores que entran y dictan la clase de que empieza hasta que termina. O sea, esa calidad, ese acompañamiento del que vos hablaste, de que los directores entren a las clases, los evaluadores, etcétera. El control de la calidad, profe, es lo que a mí me preocupa, el control de la calidad. Bueno, vamos a tener
vamos a tener el control de calidad, pero primero tenemos que formarle a nuestra gente, porque la gente no ve luego con buen ojo el tema de la evaluación. La evaluación no siempre tiene que ser punitiva, la evaluación siempre tiene que ser formativa. Sí, totalmente. Entonces de ahí comenzamos. Sí, ¿Por qué? Porque totalmente el de acuerdo. director tiene la Sí. función. Es obligatorio que el director haga la observación de clase para ver cómo está esas prácticas que vos me decís, que el docente, algunos docentes dictan, otros docentes le pasa a sus alumnos para que dicten. Esas son las prácticas tradicionales. ¿Y quién es el que debe regular eso? El director. El director es el brazo derecho del supervisor, y el supervisor es el brazo derecho del director departamental, el director departamental es el brazo derecho del ministro. Entonces, nosotros tenemos que tratar de formarle a nuestra gente y orientarle para que cambie ya esa mala práctica de que, por ejemplo, que copie la pizarra de 7 a 9, le copia llenito, bueno, copie, después explico. Totalmente. El niño está desarrollando su ojo y su dedo. Solamente eso. Nosotros no queremos desarrollar su ojo ni su dedo, queremos desarrollar su mente, su pensamiento, su razonamiento. Y es para eso tiene que haber planificación, no puede haber más improvisación. Nuestros docentes están capacitados, nosotros tenemos todo lo que tenemos, becas, que muchas veces ni siquiera un docente, no tenemos mucha oportunidad hoy día para formarnos, capacitarnos. Entonces tenemos que insistir y trabajar la parte de sensibilización de nuestros docentes y trabajarle a nuestros directores. El director es el que dirige y administra, el director cumple una función principal. Si el director administra bien, si el director es responsable, esa institución es una institución exitosa. O si no, no es así. Así mismo. Porque yo supervisor o yo director departamental, yo no puedo estar llegando todo el santo día en la escuela del director. Ajá, en la va a poner a Pepe. Totalmente. Ajá, en la regular, a Pepe profesora copia caja, tercer ciclo muchas veces lo digo, ahora jala y libro, abrí, bueno, página tanto. Yo, Anita, vení, dictarle para tu compañero. Eso no es clase. Nosotros ahí no necesitamos al docente, necesitamos ahí no sé, una TV y ahí le ponemos para que copie. Porque es una información a la que ellos pueden acceder a través de la... por eso sí, totalmente de acuerdo, sí. No, y por eso te digo, profe, a mí me preocupa esa... y sabes que algo que vos dijiste también, y que en tu caso es departamental, hay escuelita, hay escuela vulnerable. La escuela donde yo estaba era una escuela vulnerable en un principio, cuando recién se mudó toda la gente allá. La parte de sensibilización, o sea, que el docente sepa, sea consciente plenamente que una palabra suya puede crear huellas positivas en ese niño, en ese joven, en ese adolescente, o lo contrario, puede servir, porque la escuela, pues, en lugares vulnerables, la escuela es un lugar de contención. O sea, ese niño, porque es famoso, ese no, pero ñacajatán, no, un delincuente, no, esto, y se le saca, se le va empujando a ese joven, a ese niño, para una estructura que le puede servir de contención. O sea, es a mí, como te digo, como ex docente, siempre me preocupó y me ocupé de esa parte, y me preocupa ver ahora que como que eso no se toma como norte, que el niño tiene que estar en la escuela, sea como sea el niño, en lo posible. Ese nena cajatán, ese nene terrible, y mucho más en zonas vulnerables donde el papá no le acompaña, el papá tiene que trabajar o no tiene luego papá, la mamá, o sea, ese nivel de sensibilización, ese tipo de charla, ese tipo de... es lo que yo veo que está faltando. Desde afuera, ya como mamá, ya como espectadora, como te digo, ¿verdad? Bueno, acá lo que tenemos que definir es que nosotros tenemos que comprometernos todos los actores educativos, el director, el docente, el estudiante y los padres. Totalmente, si nosotros no coordinamos las acciones, si nosotros no le damos una funcionalidad al equipo de gestión, a las ACE, al consejo de estudiantes, si el director no tiene transparencia o no tiene gestión, es difícil, porque acá se mueve el engranaje. El sujeto de derecho está el niño y el estudiante en el medio. Se mueve el engranaje para ellos. Pero para que ese engranaje se mueva, tiene que haber gestión, tiene que haber organización, tiene que haber comunicación y tiene que haber mucha transparencia en la gestión del director. Porque cuando el director tiene transparencia, los padres se acercan, el docente confía, el niño confía. Entonces se trabaja con... Yo no te digo que el director que tenga transparencia no va a tener debilidad, va a tener debilidad, porque nosotros tenemos mucha debilidad en el sistema educativo y muchas necesidades que tenemos que cubrir. Pero es la forma, y ahí empezamos a instalar esa cultura de trabajo colaborativo, consensuado, respetando las normas y siempre hacia la visión de la calidad educativa, apuntando hacia ahí. Todo apunta hacia ahí.
Sí. De hecho, hay Y eso, docentes maravillosos, eso me consta. Fíjate nomás, profe, un ejemplo. Justamente hoy mi hija me preguntó, ella está en octavo grado, me dice, ¿por qué en mi escuela, una escuela pública también, ¿verdad? ¿Por qué en mi escuela hay niños que vienen desde muy lejos? Le traen sus papás a mi escuela que queda lejos de esos barrios, ¿verdad? Y le dije yo, porque tu directora, Ombapo, y tus maestras también. Y fíjate nomás cómo, y ahí ella como una nena pequeña todavía se da cuenta de eso, por qué los padres van, por qué no todas las escuelas no funcionan como tienen que funcionar, cosa que cada papá, cada mamá, cada familia eh, quiera enviarle a su hijo a su escuela del barrio, confíe en la enseñanza, en la dación de los profesores de su escuela, de su barrio. Ahí pues, fíjate, no sé cómo ustedes, si se hace todavía, ¿verdad? El tema de manejar las estadísticas y ver la concentración, porque hay escuelas que tienen alumnos que toman hasta 2 colectivos para poder, ¿y por qué? Si tiene una escuela a media cuadra de su casa. Evidentemente, acá estamos hablando zona Encarnación, no siquiera te estoy hablando de otro distrito. bueno, y ahí yo te digo, y externa, de su institución. ¿Cómo ve la gente de afuera? ¿Cómo estamos adentro? Y ahí, porque ahora se compite, las escuelas públicas también compiten en la oferta educativa. Sí, Si vos estás dando una buena sí. oferta o vos estás vendiendo una buena oferta, porque en realidad a nosotros se nos contrata a nosotros hacer un trabajo de calidad, donde se hace un trabajo de calidad, donde hay todas esas acciones, todos esos factores que yo te dije hace rato. Entonces los padres ven eso. Enfrente de su casa tienen una institución, pero cuando llueve no hay Sí. clase. O se van a las 7, entran a Tal las 7:30, cual. las 10 ya voy para allí, Sí, más ubicuera. sí, sí, El sí, recreo es una hora luego, los niños de Yucapata, la docente Cuagua. Entonces sí, sí, todas sí. esas cosas, El ¿verdad? Se tema de tienen que la trabajar. Y si seguridad, vos el docente tema de la decís, porque yo seguridad, nosotros sí. también, Sí, no, ahora que dijiste eso, profe, el tema de la seguridad, seguridad, porque niños en vos, horas de clase, de instituciones que están afuera, que están recorriendo las calles, o famoso, me acuerdo que había una colega directora que decía las maestras parabrisas porque se paraban en la puerta de la escuela cuando apenas lloviznaba o llovía y hacían el famoso limpia parabrisas de que no había clase porque llovía. O sea, ese celo por ese niño que está llegando es a lo que se da y tristemente se da, porque es innegable ver niños con uniforme de colegio en horas de clase por la calle, es porque la seguridad institucional de que cada docente vele porque ese niño está en el grado donde tiene que estar dando clase, no se está haciendo. O sea, a lo que voy, profe, es que tenemos que apuntar y te desafío a vos como director pero departamental a que tome esa no, posta de sí, decir, tiene que ser el bueno, mismo nivel que un colegio privado, inclusive mejor. Nosotros tenemos que apuntar a la calidad y sí, educativa de que nuestra escuela pública sea igual o mejor a un colegio privado, que los padres quieran, no tengan que gastar ese 500.000, 600.000 guaraníes para mandar a su alumno teniendo una escuela media cuadra de su casa. Ese tiene que ser nuestro desafío. Justamente esa oferta educativa. Y yo quiero y me encanta, te cuento, es la primera vez que hablamos, me encanta tu visión. Y eso es lo que tenemos que volcar en hechos. O sea, que no sea solamente discurso, que se vea, que haya una transformación real acá en Itapúa. bueno, nosotros estamos trabajando porque nosotros, nuestra cultura misma parecía ser que cuando tenemos la cultura del control, trabajamos más. Bueno, y te digo, estadísticamente tenemos algo muy positivo, que es la migración de los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas públicas, en casi un Pero eso no es, 25%. profe, por calidad, profe. Eso es porque es la No cuestión, te la gente digo, no tiene plata para no te pagar el digo, colegio. No es porque haya mejorado la sí, calidad por la no, educación también, pública. no, Convengamos. por un lado es eso, pero también hemos mejorado muchísimo en cuanto Claro. a los niveles del tercer ciclo, nivel medio. Acá tenés que poner en una balanza, también tenés que ser realista. Y nosotros pero sí, yo te doy tu razón que tenemos que mejorar las medidas de control. Totalmente. Porque ¿quién es el encargado de controlar al director? ¿El supervisor o el director de área? ¿Quién es el encargado de controlar al supervisor? El director departamental o los técnicos departamentales. Entonces, es una cascada que tenemos que ir de alguna manera instalando y también diciéndole a los docentes, si ustedes no tienen más alumnos, van a tener que irse a otro lado. Está sucediendo, cerramos. Este año Sí, nuestro primer sí. reporte
Queda tuvimos otro. 79 escuelas cerradas, no tienen más alumnos. Porque, ¿qué pasa? Eso que voy a decir, alumnos toman 2 colectivos, 3 colectivos, vienen Muchísimo. enfrente de su casa. Entonces, después al final, el docente va a tener que moverse e irse donde hay alumnos. Entonces, si el docente no quiere moverse, hay que ir trabajando en forma conjunta. Como te digo, no podemos tampoco desprendernos del equipo, que son los padres, los estudiantes y el director. Y hay que consolidar esa base para poder apuntar hacia la calidad educativa y de alguna manera siempre tener una visión interna y externa y mejorar, porque siempre tenemos cosas que mejorar. Sí. Justamente hablando de esa cuestión de las escuelas vacías, yo me acuerdo cuando todavía yo ejercía allá por hace 15, 20 años atrás, cuando recién empezaba este tema de los cambios por cierre de escuelas, el traslado docente, en una escuela específica se planteó eso, habían 2 o 3 docentes que iban a tener que moverse porque no tenían alumnos. Viene el director de escuela también muy comprometido y dice, no, ustedes van a ir a recorrer todo el circuito alrededor y ver cuál es la situación. Y vos sabés que recorrieron y encontraron más de 100 niños que el papá no le mandaba a la escuela, no porque dais zapato y voy, no porque, no porque se va a ir nomás primero fulano. Hay un montón de niños en edad escolar y se dan los barrios vulnerables acá de Encarnación, porque hago hincapié en Encarnación, porque nosotros, pues somos la capital departamental y tenemos todos los recursos, pero sin embargo hay demasiados niños en barrios vulnerables que no están yendo a la escuela. O sea, yo creo también que se debería articular desde la Dirección General de Educación con las CODENI o con las comisiones vecinales o con los directores de escuela, ver también, porque yo me acuerdo y te digo que salieron los maestros a peinar los barrios y de esos 3 maestros ni uno se movió porque los niños estaban, nada más que no estaban asistiendo a la escuela. O sea, ese fenómeno también se da y yo creo que es importante que eso se vea también con la Secretaría de Educación de la Población, no sé, mover todos los recursos, toda la estructura que esté involucrado con educación para poder hacer que esta vuelta a clase, otra cosa también, hubieron escuelas que se destacaron por la vuelta a clase después de 2 años de pandemia y hubieron escuelas donde fue deprimente la forma en que, o sea, ahí también entra a tallar la pasión, el entusiasmo, todo eso que yo creo, director, que como vos dijiste, es una estructura, una cascada, que ojalá que eso ese engranaje se dé, ¿verdad? El sentido de pertenencia, yo creo que también lo que hay que ir instalando, el sentido de pertenencia y compromiso Sí, de los docentes con los directores. sí. Eso es, porque vos tenés que sentirte comprometido y dentro de la institución. Entonces, pues yo creo que esto vamos a ir mejorando, como te digo, yo veo que siempre hay mejoría y veo también cambios en nuestros compañeros docentes, también en nuestros compañeros directores como supervisores, y de a poco yo creo que vamos a ir construyendo y llegando a esa calidad educativa que queremos. Pero sí, tenés mucha razón en todos esos puntos que vos hablaste, el tema de la desigualdad, inequidad y todo lo demás, pero la necesidad misma es muy grande, vos sabés eso. Y muchas veces se cumple, Sí. tenemos mucho, prácticamente mucho presupuesto pareciera ser, pero o falta falla, debe afinar. Pero mucho que Y se puede hacer con voluntad. Pero diré que me diste una muy buena impresión. Yo soy muy fanática de la educación, ejercí la profesión, decía al empezar, me tuve que salir porque yo me tenía que jubilar, porque si era por mí continuaba, a mí me encanta, me apasiona lo que es la educación, es demasiado importante y me gusta tu visión y no va a ser la primera vez que vamos a hablar, vamos a seguir hablando porque yo quiero enterarme de cómo va avanzando, de qué se va haciendo y de tu trabajo, acompañarte también desde acá, desde Conexión Radio del programa Valema, porque es demasiado importante, profe. Te doy las gracias por este tiempo y te insto a seguir peleando por lo que es la educación. Gracias y gracias a tu audiencia. Y sí, te cuento que muchas cosas, yo también fui director mucho tiempo. Entonces, al pasar por ese proceso también te enseña muchas cosas, como se dice, dentro del sistema. Sí, y totalmente. Fui director y también después fui supervisor y después llegué acá a comprender y entenderle a la gente y ver los mecanismos y los medios. Y gracias por la buena impresión y estamos a las órdenes. Gracias, profe. Muchísima fuerza y éxitos en tu función. Éxito, que ese va a ser el éxito de todos.
acá en Itapúa. Muchísimas gracias, profe. Gracias, chao, chao. Bueno, hasta luego. Así estuvimos en comunicación con el profe Ignacio Paiva, él es director general de educación de Itapúa. Es demasiado importante, vamos a tratar de tocar este tema educativo por lo menos 1 o 2 veces por semana. Es fundamental que nuestros niños de las escuelas públicas tengan igual o mejor calidad que las escuelas privadas. O sea, no tiene que haber diferencia, no tiene que haber divorcio. A mí me preocupó tanto cuando escuché que hubo un bachillerato con énfasis en educación informática que terminaron no sé si reírme o llorar, es tragicomedia, terminaron su 6º curso, su 3er año, que hoy se le dice, ¿verdad? Y nunca jamás vieron una computadora. Era técnico en informática. O sea, nuestro nivel de educación tiene que ser prioridad no solamente de discursos, sino de hechos. Bueno, cambiando un poco de tema, pero como causal, lo que hablamos ahora de las carencias en educación es consecuencia de las causas de las que yo voy a hablar ahora con la queridísima abogada Sandra Rodríguez. Ella es de el grupo Somos Anticorrupción, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Trabaja con mi querida amiga María Esther Roa. Yo les había dicho también cuando hablamos con María Esther que por lo menos una vez a la semana también íbamos a tocar el tema de las famosas causas de corrupción pública, el inmenso trabajo que hacen estas valientes, como el caso de Sandra, que todos los días dan su tiempo, su esfuerzo en ir al tribunal, en hacerle el seguimiento, el monitoreo a cada expediente, presentar urgimiento, presentar escrito para que las causas se destraben. Entonces, por eso hoy estamos acá con nuestra querida Sandra. Sandra Rodríguez, ella nos va a contar todo el inmenso y valioso trabajo que hace para todo el Paraguay, porque el trabajo que ella hace es para todos los paraguayos, porque las consecuencias de lo que pasa, de lo que ella nos va a contar, es lo primero que hablamos antes. Todo lo que nos falta en educación es por causa de esto que ella nos va a contar. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Queremos escuchar, ya hablamos el otro día con María Esther, nos dio un pincelazo de todo lo que es con la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Somos Anticorrupción, nos habló de los monitoreos de las causas, nos habló del observatorio y ahora queremos saber concretamente cuál es el trabajo que ustedes hacen así en forma específica, los logros que están obteniendo, cuáles son las causas emblemáticas que están avanzando. ¿Cómo está todo ese tema, Sandra? Bueno, primeramente quería comentarte sobre el observatorio judicial que pudimos lograr la ciudadanía en el 2019 en la presidencia del ministro Eugenio Jiménez. El observatorio judicial actualmente cuenta con 96 causas emblemáticas de corrupción pública. Las causas son cargadas al observatorio. 96. Son cargadas al observatorio judicial mediante nuestro pedido. Nosotros nos encargamos de localizar un caso emblemático de corrupción, buscar información sobre ese caso, ya sea por las noticias o bien monitoreamos directamente desde el Poder Judicial y ahí solicitamos mediante nota a Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la inclusión de este nuevo expediente. Ahora mismo, la última nota que se había presentado a Presidencia, creo que si mal no recuerdo, tenía 10 causas judiciales para inclusión. Es impresionante, o sea que asusta la cantidad de números. Los números, porque hay que aclarar que esas causas, hablamos de corrupción pública, o sea, son daños al patrimonio, son daños al erario público. Y es impresionante. Bueno, contanos un poco cómo está avanzando. Hoy escuchamos que se presentó un pedido sobre seguimiento en el caso Friedman, porque es un caso también que ustedes están siguiendo. El caso de Froilán Peralta también. Totalmente. Otro que ustedes lograron destrabar. En total, nosotros llevamos monitoreando mensualmente 35 causas aproximadamente. ¿Por qué te digo aproximadamente?
porque hay veces que logramos destrabar una causa y no entra en el monitoreo del mes. Hay veces que sí logramos monitorear todos los meses la misma causa, como sería el caso de Carlos Portillo, por ejemplo. Esta causa está desde el 2020 en el Tribunal de Apelación Segunda Sala de Ciudad del Este y no sale por más de que le presentemos cada 15 días las notas de los urgimientos para destrabar esta causa. Y en el caso de Froilán Peralta, logramos también llevar al segundo juicio, porque, no sé si me escuchas bien, sí, logramos llevar al segundo juicio porque este juicio se había anulado porque pasó los 10 días del plazo establecido por la ley. Entonces anularon el juicio, recusaron al tribunal que iba a tratar esta causa y bueno, se volvió a hacer el sorteo del tribunal y todo ese proceso tardó un poquitito, tardaron unos meses para lograr nuevamente llevarlo a juicio. Acá lo que sería interesante también que cuentes, ¿verdad? De que si ustedes no hicieran este inmenso trabajo, porque presentar un urgimiento, controlar las causas, estar pendiente de cada uno, implica esfuerzo, implica tiempo y es una donación de un trabajo valiosísimo que están haciendo y que si no lo hicieran, esto quedaría en lo para ahí encajonado, prescripto o en el olvido. Totalmente, nuestro trabajo, como bien dice la doctora Esther, es el único en el país, porque nadie más, no vas a encontrar otra organización que esté haciendo el monitoreo respectivo de cada expediente, ya sea de forma virtual muchas veces, porque hacemos por medio de mensajes de WhatsApp cuando se trata de causas que son como el de Carlos Portillo, el de Luis González Cantero, que es el ex intendente de Embocayatú. Entonces, como hacemos vía WhatsApp, también monitoreamos, también alcanza. Las notas presentamos en presidencia y luego mandamos vía PDF al WhatsApp del actuario responsable de esa causa. Estamos viendo el material que nos enviaste, Sandra. Si quieres ir hablando sobre eso, explicando qué es, en qué consiste. Bueno, principalmente es qué hacemos y cómo trabajamos. Nuestro trabajo se basa en monitorear los expedientes de corrupción pública uno a uno, ir hasta el juzgado que tiene la causa, ver qué recurso tiene planteado o ver qué incidente presentó la defensa del acusado, presentar las notas de urgimiento para poder destrabar las causas. Te comento nomás que durante el año 2021 destrabamos varias causas, llevamos a juicio unos cuantos expedientes también y todo esto logramos gracias a los insistentes urgimientos. El expediente que fue más urgido durante el año 2021, para ponerte un ejemplo, es el de Tomás Rivas. 40 urgimientos nada más se presentaron en su expediente. ¿Y para qué? Para que tenga una absolución. Está apelado, menos mal, el expediente. Vamos a ver en qué queda. Eso también, o sea, ¿por qué me interesaba a mí también que vos expliques eso? Porque hay gente que dice, el caso Tomás Rivas, justamente que tocaste a Jamaraboí, Pico, Macaná, Pellaín, o si no, creo que fue el caso de Víctor Bogado y la niñera de oro que le dieron 1 año o 2 años, algo así, y bueno, Michimino, pero el tema es que es un ejercicio también para el mismo Poder Judicial de que el proceso tiene que terminar. Por ahora tal vez logremos que llegue a una sanción mínima, pero por lo menos que el proceso se complete, porque antes se cajoneaba y dormía. Hoy con el trabajo
que ustedes están haciendo, por más mínima que sea, por más que a veces parece ridículo e irrisoria, se llega a algo. Eso es un trabajo que se hace a pulmón y que seguramente yo me pongo en tu zapato y en el zapato de Esther a veces. Cómo a veces se debe cansar porque vos ves el esfuerzo que vos estás haciendo y ves una ciudadanía apática que no reacciona, pero desde lejos admira también el trabajo que ustedes hacen, porque si lo dejaran de hacer justamente no pasaría nada. Por eso es tan importante destacar, por eso yo quería hablar contigo hoy, para que la gente que nos escucha hoy, ahora en directo y nos va a seguir viendo a través de las redes posteriormente, se den cuenta de que no es que mágicamente el Poder Judicial decidió destrabar la causa, ejemplo Tomás Rivas, sino que hubo un trabajo interno de la organización civil, Somos Anticorrupción, y la coordinadora de abogados que estuvo velando por ese proceso para que se pueda llegar, por más que haya sido una solución, se llegó a un término de un proceso que podía haberse prescrito, muerto, dormido, o como le quieran llamar. Totalmente. Muchas veces la gente no ve, es más, ni siquiera sabe todo lo que conlleva el expediente desde la imputación hasta la ejecución de la condena. Nosotros nos encargamos de empezar desde la UDEA, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que sería la Fiscalía, a monitorear desde ahí las causas imputadas para que llegue al Poder Judicial, el Poder Judicial siga con la acusación, luego la audiencia preliminar y sucesivamente cuánto sigue. Es así mismo como dijiste, Perla, las causas muchas veces tienen una condena muy corta, como es el caso de Víctor Bogado o bien el mecánico de oro. Pero es ya una condena. Eso la gente no entiende. Antes no veíamos nosotros condenas en los casos de corrupción pública. Hoy en día hay condena. Por más mínima que sea la condena, es condena. O, ya bien, Víctor Bogado tiene que pagar una multa de 480 millones de guaraníes. También está el caso de Ramón González Daer, 15 años de prisión. Está apelado el caso también, pero la condena quedó en 15 años. Vamos a ver qué decide el tribunal. Sí. Eso es lo que queremos destacar y cada semana estamos publicando, yo me hago eco en mi página de los informes que vos preparás y enviamos justamente en cómo van avanzando las causas, y eso es un trabajo que debemos valorar, que debemos destacar y bueno, simplemente darte fuerza, Sandra, a vos y a todos los que integran este maravilloso equipo de continuar trabajando en esta forma. Estamos a las órdenes para que desde el sur del país, porque esto se está transmitiendo de la ciudad de Encarnación para todo el país, porque se transmite a través de los portales de internet, a través de las páginas de Itapúa Noticias, también de Conexión Radio, y en las páginas en mi página personal, que la gente que vea sepa que hay un esfuerzo muy importante de parte de ustedes, y que empiecen un poco a valorar también y a reconocer ese trabajo, porque todos esos resultados son a consecuencia de eso. Así mismo, así como decís, hay un equipo trabajando detrás de estos resultados. Muchas veces son buenos, otras veces como el de hoy, el de Rodolfo Friedman, es una decepción, te da una rabia, una impotencia el trabajar tanto para que llegue a un sobreseimiento provisional o incluso definitivo en muchos casos. Y bueno, es eso. Lo que están mostrando ahora mismo, estoy viendo, son los urgimientos presentados durante el año 2021, en todo el 2021. La cantidad de urgimientos que nosotros presentamos para destrabar las causas, ya sea en sala constitucional, presidencia, sala penal, tribunales de garantía, de apelación, de sentencia. Y mira, es un dato importante resaltar que en el tribunal de apelación es donde más notas presentamos durante el año 2021. 87 urgimientos para poder destrabar las distintas causas presentadas.
Es tremendo, tremendo los números. Y decimos una cosa, en el caso, este programa, como te dije, se ve a nivel país, y en el caso de los distritos que están, porque hay distritos realmente que ya están con Contralorías Ciudadanas, que ya están empapados con el tema del control ciudadano, donde ya se hicieron denuncias, en aquellos donde todavía no saben para dónde apuntar, se pueden poner en comunicación con ustedes, o habiendo, sé que en estos días un municipio también se acercó al grupo para solicitar acompañamiento a una denuncia que estaban haciendo, no me acuerdo el nombre del distrito ahora. J. Augusto. ¿Cómo pueden hacer J. Augusto eso? Saldívar. J. Augusto Sí, Saldívar, exactamente. Ejemplo como ellos. nos contactan por las redes sociales, por Twitter o ya sea por Facebook. Nos contactan, nos dicen, por ejemplo, en el caso de J. Augusto, totalmente ordenadas las 2 carpetas que llevaron los miembros nuevos ahora de Somos Anticorrupción Paraguay para poder hacer la denuncia de su ex intendente Daniel Báez. Nosotros estamos monitoreando este caso y también su intendente actual. El nombre del intendente actual es el que no recuerdo, pero así también totalmente ordenado y comprobado. El siguiente paso sería preparar el modelo de nota. Nosotros tenemos un modelo de nota que presentamos a la UDEA, a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que sería el Ministerio Público que representa el delito económico y anticorrupción, valga la redundancia, ¿verdad? Lo que presentamos ahí es la denuncia al intendente, al diputado, a quien sea que nosotros sepamos y tengamos pruebas de que está obrando en mal. Uh-huh. Eso se ponen en comunicación con ustedes, acercan esas pruebas y ustedes le acompañan, le encaminan como para que eso puedan presentar. Patrocinamos más que nada. ¿Verdad? Y posteriormente. Nosotros, así mismo, Perla, nosotros patrocinamos, tenemos el modelo de nota. Le enviamos a la persona interesada a hacer la denuncia al modelo de nota, llena con sus datos y nosotros nos vamos junto con la persona hasta la UDEA para presentar la denuncia. Patrocinamos ya sea con la firma de los dirigentes de la coordinadora de abogados para tener también un sello legal, ¿cómo puedo decirle? Un apoyo institucional. Exactamente, un apoyo institucional y legal, por sobre todo. Sí. Maravilloso el trabajo que hacen, Sandra. No va a ser la última vez que hablemos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos diste y como te dije, estamos a las órdenes. Espero que por lo menos un ratito cada semana me puedas dar un pantallazo de todo lo que se logra en la semana, de tal manera que la gente vaya siguiendo. Si bien lo hacemos, yo suelo publicar el resumen que sueles presentar, pero siempre es importante a veces explicar, entender para que la gente que no están en el tema, en el derecho en sí, el ciudadano común pueda entender. Entonces, te vamos a seguir con estos espacios, Sandra, así que te invito siempre. Y te doy fuerzas para continuar también en esta lucha titánica que están haciendo. Muchísimas gracias, Perla, por tenerme en cuenta, por la invitación. Y sí, vamos a hacer una pequeña estrategia para poder informar semanalmente todo lo que las novedades en el ámbito judicial de nuestro país. Excelente. Muchísimas gracias, Sandra. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, así estuvimos en contacto con la abogada joven, guapa, Sandra Rodríguez. Ella es de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, de su grupo Somos Anticorrupción, los cuales yo también pertenezco con muchísimo orgullo. El trabajo que hacen es grandioso, es titánico, porque es de admirar hoy en día donde todos corremos por sobrevivir también, ¿verdad? Donde es el batallar el diario, cuesta mucho. Ellos dan parte de ese tiempo y dan su sapienza en el área de derecho para poder
atender, para poder controlar. El trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. El trabajo que hoy tiene que hacer Sandra Quiñones, por quien se pidió que salga, porque ella es quien debe representar a la ciudadanía. Todos esos números de los que habló Sandra, 96 casos de corrupción pública que está presentado en el Observatorio Judicial, 35 casos que ellos están monitoreando semana a semana, día a día. Todo ese trabajo que ellos están obligados a hacer, porque quien debe hacer, que es el Ministerio Público Servil cómplice de toda una estructura mafiosa, no hace, entonces hace este grupo de ciudadanos que se pone al hombro un trabajo muy bien remunerado que tiene desde Sandra Quiñones para abajo todo lo que es la estructura del Ministerio Público, con sus honrosas excepciones, porque hay, así como hay en cada estamento de todos los servicios públicos, hay gente que vale la pena, también hay una gran cantidad de gente, como la misma Sandra Quiñones, que es servil y es cómplice a todo este grupo delincuencial que nos dirige. Entonces, ese trabajo que debe hacer el Ministerio Público es el que hace la Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción. Por eso es importante, es valioso y se tiene que saber y se tiene que reconocer. Bueno, 2 temas muy importantes tratamos hoy. La verdad que fue un programa muy lindo, me encantó, porque aprendí muchísimo. Y espero que ustedes también, que nos están siguiendo y que van a ver posteriormente, si no lo vieron ahora en directo, van a verlo después, nos sigan, tienen un teléfono habilitado, el 0985-162-000. Pueden escribirnos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp para poder hacernos llegar sugerencias también de lo que ustedes quieren saber o les interesa, o si quieren denunciar, reclamar, felicitar, etc. Muchísimas gracias. Otro programa más de Ovalema. Nos vemos mañana si Dios permite.